nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. No sería como arrancar el mensaje. Y yo les pregunto, ¿tienen algún vaso, por favor? ¿Con agua? ¿Existe el destino? ¿Sí? En el mundo se dice que el destino ya está marcado también, que el destino, otros dicen que el destino lo hace uno, ¿no? Pero yo no estoy preguntando el destino del mundo, sino estoy preguntando el destino de Dios, ¿sí? Pues yo lo llamo, como puse acá, destino de Dios. ¿Amén? Y sí, el destino de Dios habla de todas las cosas que nos suceden a nosotros en nuestras vidas, ¿sí? Todos los procesos, todas las dificultades, todas las alegrías, todas las tristezas, todas ellas ya están escritas, ¿sí? Porque Dios ya las escribió, porque Dios conoce qué nos va a pasar ahora, ¿sí? Qué nos va a pasar mañana, qué nos va a pasar dentro de 10 años. Él ya conoce todo, ¿sí? Y si aún así algo no sucede de eso, en ese momento que Dios tenía pautado, va a pasar más adelante. ¿Por qué? Porque si no pasó en ese momento es porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer para que eso sucediera. Porque todo está enlazado en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Mamá ayer dijo justamente este versículo, ¿sí? Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo el Padre nos escogió. Gloria a Dios, ¿sí? Ya desde antes que el mundo, que todo lo que usted ve exista, ya habíamos sido escogidos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, ¿sí? Y sin mancha delante de Él. Amén. O sea, ya Dios, desde antes que nosotros tuvimos conciencia, ya nos había elegido hace muchísimo tiempo atrás. Amén. Y Él nos eligió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa? Hoy somos santos, ¿sí? Amén. Por medio de Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque conocimos a Jesús, ¿sí? Un día nos decidimos a dejarlos entrar a Él, a nuestro corazón. Amén. Y después en el Salmo 139:16, que también mamá lo dijo ayer, dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Entonces, como vemos, el destino de Dios existe. Amén. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. El Padre, desde antes que naciéramos, ¿sí? Yo acá, si ven el dibujito que armé, tómenlo como... Acá dice, este soy yo, apenas un punto. Significa cuando mis padres físicos me gestaron. Amén. Soy un puntito nada más, ¿sí? Puse una fecha para atrás y dice desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y acá dice destino de Dios. Acá puse 6 meses como para poner una fecha, ¿sí? Acá estoy yo, ¿sí? Ya más crecido. Y tenemos una línea de vida acá, ¿sí? Que es nuestro destino, ¿sí? La línea de nuestro destino, que va avanzando hacia adelante. Amén. Entonces, como vemos, ya todo está diseñado por Dios. El Padre, antes de que naciéramos, sabía qué cualidades tendríamos cada uno de nosotros, ¿sí? Qué fortalezas, qué debilidades. Porque Él las insertó en nuestras vidas, ¿sí? Él las insertó cuando nos creó. Amén. Y aún esas, tanto las fortalezas como las debilidades, están puestas porque Dios las necesita en nosotros, ¿sí? Él sabía que yo iba a tener mi pelo medio por 8, amén, como el que tienen ustedes. Sabía que iba a ser medio narigón, puse yo acá, ¿sí? Sabía que iba a tener deformidades únicas, que solo el Señor y mi esposa saben, ¿sí? Gloria. Él sabía, desde antes que mis padres me gestaran, qué carácter iba a tener, ¿sí? Que Él lo formó, ¿sí? Pero después, una
que lo conocemos, Él tiene que moldearlo. ¿Amén? Somos un vaso bruto, ¿sí? Que Él tiene que moldear, ¿sí? Él sabía cómo va a ser mi carácter y aún cómo va a ser nuestro corazón. ¿Amén? Y como yo puse acá en la cartulina, esto lo asocié a mí, sí, hay gente que entiendo que nació en cuna cristiana, yo no nací así. Entonces a mí me ven 6 meses, acá ponerle que tenga, no sé, 10 años, 20, bueno, vamos avanzando, y acá puse un antes y un después. Antes y después de Cristo puse. Amén. Porque en ese punto hay un punto de inflexión en nuestra vida, que es cuando conocemos a Jesús, ¿sí? Ese es un punto de no retorno, porque por más que te puedas alejar, en algún momento Dios no quiera, pero esa semilla ya está plantada en tu corazón, ¿sí? Y eso es un punto de inflexión. Un punto de inflexión es cuando algo grandioso pasa en tu vida. Amén. Pero acá vamos a hacer un parate, porque tiene que ver con lo que es enseñar sobre esto, y que se vino hablando, no se dijo justamente la palabra, pero algo que tenemos desde que nacemos, por más que no nazcamos en cuna cristiana, y que el Padre nos permite hacer, es tener libre albedrío. Amén. Se habló anoche en la palabra de que había cosas que se nos permitía hacer fuera de la voluntad del Padre, ¿sí? Bueno, eso se llama libre albedrío, ¿sí? ¿Qué es el libre albedrío? Es que tenemos decisión propia. Amén. Podemos elegir qué hacer, ¿sí? Cómo actuar, qué camino elegir, ¿sí? Obvio, yo puse acá a los niños bajo la dirección de los padres, ¿sí? En una cierta edad. Pero cuando ya crecemos, ya tenemos nuestras propias decisiones, ¿sí? Digamos, y mis acciones, yo tomo mi ejemplo, mis acciones, antes de conocer a Jesús, y aún durante, después también puede ser, pero pueden estar inducidas, yo puse, obviamente, por la enseñanza de mis padres, primeramente, ¿sí? Uno por ahí de los padres saca los valores, ¿amén? Saca cosas así. También puede estar influenciado por los amigos, ¿sí? Que uno tenga en la vida, por la sociedad. Y cada uno toma el rumbo que quiere en definitiva, ¿amén? Porque cada uno toma la decisión de hacer y tomar el camino que quiera. Pero un día, pues ahí, conocemos a Jesús, ¿sí? Y cuando conocemos a Jesús, se nos abre un nuevo camino en nuestra vida, ¿sí? Que si yo me dejo moldear por el Padre, ¿sí? Vamos a estar como cuando éramos niños, nos dejábamos moldear por nuestro Padre físico, pero ahora nos estamos dejando moldear por nuestro Padre espiritual, ¿sí? Y por nuestro Padre celestial. Amén. Gloria a Dios. ¿Me siguen? Pero como les dije, ahora hay una nueva línea de tiempo, una vez que conocemos a Jesús, que entramos en su camino, se nos abre para nosotros, ¿sí? Y yo les voy a explicar esto, permiso porque con el viento no puedo. Cuando conocemos a Jesús, como bien les dije, seguimos teniendo lo que yo recién expliqué, que es el libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío se sigue manifestando en nosotros. Nosotros, Dios nos dice algo y nosotros podemos hacerlo o no hacerlo. Pero lo que hacemos, los pasos, como les dije, somos nosotros. Y siempre nuestros pasos, cuando estamos en el camino de Dios, esos pasos, por más que le erremos en un camino, siempre van a ir direccionados por lo que el destino del Padre tiene para nosotros. Porque bien le decía, puede ser que hayamos salido por otro camino y nos hayamos desviado de lo que el Padre quería para nosotros, pero aún así el Padre va a poner situaciones para que nosotros podamos volver a ese camino y continuar. ¿Amén? El lema es forjadores de destino. Yo recordé, y mi papá lo dijo también, porque es complicado la palabra esta, forjadores de destino. Porque el que no entiende, el que no es entendido en la palabra puede decir, estos se creen que ellos forjan su destino, ¿sí? Hablan de ego, hablan del yo. Papá dijo que iba a ser criticado por ese lema, ¿sí? Porque falta que a esas personas se les revele qué significa este mensaje, ¿sí?
Isaías 44:12, no lo busque, yo lo tengo acá escrito también para no andar buscándolo. Dice, el forjador trabaja con los brazos, configura a golpe de martillo, ejecuta su obra a fuerza de brazo. Amén. Entonces fíjense, usted imagínese eso, el forjador, ¿quién es nuestro forjador? Dios, ¿sí? Nuestro Padre, ¿sí? Dice que Él trabaja con los brazos, a golpe de martillo, y le da ¿a qué? Al hierro, ¿sí? Y con su propia fuerza nos va moldeando. Amén. Significa que el Señor, imagínense el fierro, el herrero, lo mete en una fragua, le da temperatura, ¿sí? Pone ese hierro al rojo vivo y empieza a golpear, a golpear, a golpear. Lo presenta, ¿sí? Porque tiene que moldearlo, tiene que darle una forma a eso, no es solamente golpear por golpear, ¿sí? El Padre sabe en qué lugar golpearte, el Padre sabe en qué situación meterte. Y vuelta, otro fuego más, fuego rojo vivo, el Padre ve, acá le falta, pam, 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 ¿sí? Las situaciones o problemas, las relaciones que nosotros tenemos día a día, son las formas en las cuales el Padre usa, ¿sí? Para poder forjar el destino que Él tiene con nosotros, ¿sí? Para alinearnos con su destino. Amén. Es un trabajo arduo, ¿sí? Porque no es fácil tampoco, ¿sí? Para el Padre tampoco es fácil. Pero Él lo tiene que hacer porque nos ama y Él tiene un objetivo con nosotros. ¿Amén? Muchas veces renegamos cuando nos pasan cosas malas, ¿sí? Pero también se habló de esto, de que cuando dijimos que el Padre nos mete en una fragua hay miles de grados de calor, nos pone al rojo vivo, ¿sí? Eso para el hierro, como papá decía, que los corredores iban al límite, es una situación límite para el hierro. ¿Por qué? Porque si el hierro se calienta de sobra, se derrite, se deshace, ¿sí? Entonces, esas situaciones límites que a veces suceden en nuestras vidas, ¿sí? Llamémosle un problema, ¿sí? Llamémosle una situación que no nos gusta, ¿sí? Por ejemplo, tuviste un problema con alguien, te hirieron, ¿y qué es lo que dice el Padre que debe hacer cuando alguien te hiere? Perdonar. Amén. Gloria a Dios. Si tú sabes eso, porque estás en el camino de Dios, obviamente lo sabes, entonces cuando pasa esa situación significa que tú eres el hierro y con esa situación Dios te puso en la fragua, te hizo tomar temperatura, ¿sí? Porque seamos sinceros, cuando alguien nos quiere o nos trata mal o tenés un problema, a uno se le sube la temperatura, que significa que se enoja, ¿no? Se enoja, puede gritar, ¿sí? Puede pasar muchas cosas que a Dios no le gustan, pero esa es la situación límite que el Señor puso ahí, ¿sí? Para poder tratar con nosotros, ¿sí? Y esas situaciones límites son las que más nos van a catapultar a lo que Dios quiere, porque si dejamos pasar de largo esa situación límite, no crecemos, ¿sí? De esa forma, en esa situación límite, si nosotros somos obedientes a lo que Dios quiere, si nos rendimos a lo que Dios quiere, vamos a entender que el Señor nos va a sacar, nos va a golpear, sí, te va a doler, sí, pero humildemente vamos a recibir eso y vamos a hacer lo que el Padre quiso, ¿sí? Que es perdonar a esa persona, ¿sí? Entonces, fíjense, esas situaciones límites que usted tiene en su vida, todos los días siempre pasa alguna situación límite, ¿sí? Algo que no te gusta. Porque dice la palabra que vamos a ser perseguidos, vamos a ser atacados, nos van a querer matar. Entonces siempre va a haber situaciones en la vida en que nos van a poner en esas situaciones, continuamente, ¿sí? Pero acuérdense que el Padre, que es el herrero, Él sabe justamente en qué situaciones ponerte, y si te puso en la situación esa, es porque lo necesitas. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amén, sí, Señor. Es una situación que te está probando y que Dios la preparó, ¿sí? Porque Dios necesita
formarte el carácter. Amén. Amén. Sí, Señor. Gloria a El Dios. carácter es todo lo que somos. El carácter es cómo vos pensás, el carácter es cómo vos reaccionás, ¿sí? Porque el carácter, vos decís, una persona es mansa, ¿sí? Es tranquila. Sí, quizás esa persona sí, pero hay que meterle el dedo en la llaga, como decía de una manera, y ver si esa persona reacciona de la misma forma. En esa situación límite, ahí se ve bien, ¿sí? ¿Qué tiene esa persona todavía adentro? Quizás pueda ser el más manso de todos nosotros, pero aún a veces, si Dios quiere y quiere llevarlo a un nivel aún más grande, Dios va a hilar bien fino. Amén. Y te va a hacer llevar a esa situación límite en la cual vos vas a saltar nuevamente si no estás preparado todavía. Sí, Señor, amén. Amén. Y si entendiste eso y te pasa esa situación, vos vas a entender que tienes que perdonar. ¿Sí? Tomé ese ejemplo porque es un ejemplo común y fácil para todos. Amén. Y acá viene lo interesante. Porque se viene hablando mucho de que cada uno de nosotros somos forjadores de destino. Amén. Han dado muchos testimonios de cómo forjaron el destino. Pero yo quiero hablar algo diferente. Yo no voy a hablar de mi testimonio. Yo puse, el primer forjador es el Padre. Amén. Pero yo puse el segundo forjador o subforjador somos nosotros mismos. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Forjando nuestro yo, como estoy hablando este último tiempo, nuestro ego, ¿sí? O como quieras llamarlo, a doblegarse a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque como dije, el Padre antes nos dio siempre lo que se llama el libre albedrío para actuar, ¿sí? Entonces, el forjador principal es el Padre que nos mete en las situaciones, pero el segundo forjador eres tú mismo. Tú eres el responsable de forjar tu propio camino. Pero no hablamos de lo máximo, de lo que Dios quiere, sino hablamos de cambiar nosotros mismos. Amén. De eso somos forjadores. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? No todo nos edifica, ¿sí? Es algo así. Y como hay dos forjadores, yo puse hay dos destinos, ¿sí? Uno es el destino de Dios, el que Dios tiene para nosotros mismos, ¿sí? Y el otro es el destino que a veces nosotros queremos forjar fuera del camino de Dios, y aún estando en el camino de Dios queremos forjar nuestros propios destinos, ¿sí? Porque queremos esquivarle a lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Queremos tener un atajo, queremos zafar de eso. Pero el Señor, como les dije, por más que queramos esquivar lo que si hoy el Padre te está tratando con algo y tú quieres esquivarlo, quizás lo esquivas momentáneamente, pero en el camino de Dios, más adelante, eso te va a atrapar de nuevo, porque Dios va a poner otra situación en la cual tú tengas que pasar de nuevo eso. Pues las materias no se saltan al Señor. No es como en la secundaria que te dejan pasar con 4 libres y después la rendí con un práctico. No, acá el Señor, cada materia tiene que estar aprobada, si no, no pasamos a la siguiente. Y algo que me traía el Señor, que cuando el Padre nos pone en una situación límite y nosotros no nos dejamos forjar, o sea, no hacemos lo que el Padre quiere, ¿vieron que el forjador qué hace? El forjador toma temperatura, golpea, y nunca han visto que tiene un balde con agua o aceite y lo introduce adentro. Bueno, cuando nosotros estamos en una situación límite y no nos dejamos forjar, no hacemos lo que el Padre quiere, es como si nosotros mismos, que somos el hierro, nos tiramos dentro de un balde con agua fría, ¿sí? ¿Eso qué produce en nosotros? ¿Qué pasa si un hierro vos lo metés en un balde con agua fría y lo tirás de una, lo zamullís? El hierro se templa, se pone duro. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú estás en el camino de Dios y Dios te mete en una situación y tú de porfiado o de lo que sea no quieres aceptar lo que Dios te dice que hagas, tú te tiras al balde igualmente, pero te tiras al balde sin haber sido moldeado, ¿sí? Eso significa que tu corazón se endureció en ese momento. Tú estás en el camino
Dios te direcciona para una cosa, pero al no aceptarlo te tiras al balde y te templaste solo. Te templaste con tu mal carácter, te templaste con tus malas ideas, con tus malos pensamientos, ¿sí? Si tú no, en la situación de perdonar a una persona, no perdonaste a esa persona, es como si te hubieras tirado al balde y te hubieras templado de esa forma. O sea, como te templaste a una persona que no perdona. Y algo templado después es difícil, ¿sí? Es difícil cambiarle esa postura, porque tiene un corazón endurecido. ¿Ven? Pero si haces lo contrario, o sea, Dios te mete en una situación y tú te forjas, ¿sí? Te fuerzas, ¿sí? A que Dios haga esa obra en tu vida. Cuando Dios te introduzca a ti en ese balde con agua o aceite, ese hierro ya va a estar moldeado, porque ya los palos del Dios se lo dio, ya los golpes se los dio, ya te dio la forma que Él quería correcta. Amén. Entonces, vemos qué diferencia que hay. Cuando no aceptamos lo que el Padre nos deja hacer, nos quiere hacer con nosotros, nuestro corazón se endurece, ¿sí? Porque una persona que no perdonó y se fue enojada, esa persona acumuló rencor, acumuló muchas cosas, que después cuando le pase otra situación así, va a volver a explotar, y va a explotar más grande. Y le va a ser cada vez más difícil permitir perdonar a esa persona, ¿sí? Porque su corazón ya está duro y se endureció de una forma errónea, porque se endureció de una forma que no debía endurecerse, porque no dejó en ese momento justo que Dios le golpeara, no se humilló y dejó que Dios el golpe significa que te acomoda cosas, ¿sí? ¿Sí? Dios te acomoda, te perfecciona, Dios te va dando la forma que Él quiere. Entonces, si tú tomabas eso, ibas al revés, ibas a perdonar y Dios después te templaba, ¿sí? Cuando Él se templaba, te sacaba y decía, ya mi hijo aprobó esta materia, ¿sí? Ya esta forma de perdonar ya no va a tener que pasarla, porque ya lo superó. Quizás en algún momento la van a volver a herir, pero son pruebas para que el Señor nos da para ver si todavía estamos ahí, pero ya te va a ser más fácil. Y quizás ni siquiera no te afecten nada, porque ya cuando vamos avanzando las cosas cada vez te afectan menos, ¿sí? Porque uno ya es maduro. Amén. ¿Pero por qué es maduro? Porque se dejó golpear por Dios y dejó que Él en el momento correcto introduzca a nosotros, al hierro, en ese agua, para que se temple en el lugar justo, ¿sí? No en el lugar que nosotros queremos. Gloria a Dios. Entonces hasta ahora hemos dicho que, ¿sí? Dios es el forjador principal, pero nosotros debemos forjarnos, ¿sí? Nosotros debemos poner de nosotros ese esfuerzo, porque no es fácil hacer lo que Dios quiere, ¿sí? Depende de nosotros, de nuestro querer, de nuestro hacer, el hacer la voluntad de Dios. Amén. Y para forjar nuestro destino, Dios nos quiere llevar a algo, ¿sí? Todos tenemos promesas, se viene hablando mucho de promesas, de las profecías que tenemos, ¿sí? Entonces, para poder forjar un destino y ser forjadores de destino, necesitamos un objetivo a alcanzar, ¿sí? Necesitamos tener una meta, ¿sí? Una meta que podamos ver siempre. Amén. Y además de tener una meta, tenemos que tener un plan para alcanzar esa meta. Porque nada me sirve y yo me quiero ir, no sé, acá a 1000 kilómetros, ¿sí? Y listo, me quiero ir. Veo, allá está mi punto donde quiero llegar. Pero si no hago un plan para poder llegar a ese lugar, estamos a mitad camino todavía. Lo visualizamos, ¿sí? Lo vemos, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo para que eso se manifieste? No tienes auto, no tienes bici, y bueno, hacé dedo, caminá, pero cada paso que vos hagas hacia adelante, hacia ese punto, porque tienen que estar siempre enfocados en ese punto. Es un paso más cerca que tú estás del destino que Dios quiere, porque si Dios te marcó ese punto, es porque el punto ese es el punto donde Dios quiere que estés. Amén. Yo daba un ejemplo se venía hablaron varios del dinero, pero bueno, yo quería un ejemplo práctico para que ustedes lo vieran de esto de alcanzar el objetivo. Yo
puse acá el ahorro, ¿sí? El ahorro. Y el ahorro es bíblico, ¿sí? Yo se lo leo. Proverbios 13:11 dice: quien ahorra poco a poco se enriquece. La palabra de Dios está hablando que tenemos que ahorrar, ¿sí? Y sea lo que sea. Amén. Pero usted diga amén. Si no hemos puesto un objetivo hacer un ahorro, ¿sí? Me voy a profundizar demasiado. Pero ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tenemos que empezar a ahorrar en pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo grande todo no sirve, todo no sucede. Si tú no tienes la capacidad de un día recibir, no sé, 200 pesos y decimos, bueno, vamos a ahorrar el 10%, que lo tomamos como un ejemplo de la Biblia, y el 10% de Dios, así que el 10% al menos debemos tener guardado. Si no somos capaces de tener la mentalidad, la fortaleza de poder sacar 20 pesos para ahorrarlo, déjame decirte que cuando cobres 2.000, 4.000, 10.000, no vas a sacar los 200, los 400 o los 1.000 pesos. Porque no va a suceder. Nos cuesta con el diezmo, que es una orden que Dios nos da. Menos nos va a hacer fácil algo que la palabra dice que es bueno hacerla, pero que si no lo hacemos de a poquito, no podemos pegar un salto inmenso, porque no va a llegar nunca. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay una persona en la palabra de Dios, un siervo, que fue David, ¿sí? David, él fue un forjador, ¿sí? De su destino. Pero déjame decirte esto, David era el menospreciado de la casa, por sus hermanos, aún por sus padres, porque el día que lo vinieron a ungir como rey, el padre se acordó porque no quedaba nadie más en la casa. Sí, tengo a mi otro hijo allá, en la otra punta, cuidando las ovejas, ¿sí? David fue menospreciado, David fue puesto por menos, David fue herido, pero aún así, David no se dejó amedrentar por esas situaciones. ¿Qué te quiero decir? Que ¿usted piensa que David fue de una y derrotó a Goliat? No. David primero, ¿sí? ¿Qué le quiero decir, iglesia? No dejes de lado, no menosprecies las pequeñeces. Amén. Esto quiero decir. No menosprecies las pequeñeces. Y no estoy hablando de dinero. No menosprecies las pequeñeces que puede ser un pensamiento negativo en tu mente. Tú tienes que trabajar, tienes que forjarte a que si viene un pensamiento malo, lo tienes que sacar en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, tú tienes que reemplazarlo por un pensamiento de Dios, ¿sí? Porque ese pensamiento podrá ser muy chiquitito, podrá ser muy insignificante, como los 20 pesos que tenías que ahorrar cuando tenías 200, pero ese pensamiento, ese cambio que vos hiciste, es una fortaleza, porque el diablo ahí te quiso poner una fortaleza en tu mente, una fortaleza de derrota, una fortaleza de que no puedes. Pero si tú lo dejas estar ahí, la próxima vas a tener 2, y 3, y 4. Esa pequeñez te puede llegar a la ruina. ¿Por qué? Porque no nos pusimos, porque menospreciamos las minorías, las cositas chiquitas. Porque pensamos que por no sacar un pensamiento, es un pensamiento más. No, tienes que empezar a trabajar con tu mente, tienes que empezar a trabajar con el yo. Usted tiene un pensamiento negativo, lo saca. Te viene otro, sacalo. ¿Sí? En un momento, el diablo se va a cansar de tirarte, pues ya te fortaleciste, ya introdujiste en tu mente palabra de Dios. No, con Dios lo puedo, con Dios puedo crearlo, con Dios puedo hacerlo, ¿sí? Y David hizo eso. David primero tuvo que luchar con su mentalidad, porque cuando David lo menospreciaban, usted piensa que estaba contento y feliz. Ahí David no estaba contento y feliz. Tenía muchos hermanos y lo tenían por menos continuamente. Él tuvo que forjar eso. Él tuvo que forjar su camino. De cuando lo menospreciaban, no. ¿Qué miraba? Miraba a Dios. Miraba lo que Dios había dicho de él. ¿Sí? Y si lo menospreciaban, él diría, no sé, el Padre me ama. ¿Sí? No sé de qué se agarraría David para poder. Pero él no se dejaba amedrentar por esos pensamientos. ¿Sí? Y fíjense que David primero fue menospreciado por sus hermanos, por sus padres. Lo tenían por menos porque lo mandaron a trabajar allá con las ovejas, ¿sí? Lo mandaron a trabajar con las ovejas. No digo que eso sea malo, pero en la situación que estaban los hermanos, ahí lo tenían por menos porque no lo querían para la guerra. No lo tenían para la guerra. Pero David no se quedó. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David? Fue obediente al Padre. Porque
Porque por más que el padre lo tenía por menos, el padre le dijo, ve a cuidar mis ovejas. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Cuando el padre te manda a hacer algo, ¿sí? Es necesario que tú obedezcas por todo lo que venimos hablando anteriormente, ¿sí? Si el padre te manda, no te gusta, pero tienes que ir. David se forjó, David dijo, mi padre, podría haber dicho, ¿qué me va a decir aquel si en definitiva me tiene por menos, me tiene tirado allá, no me tengo que llevar la comida, el agua, a veces me muero frío de calor y encima vengo a casa y mi hermano me menosprecia, no dice nada por ellos? David no, agachó la cabeza, se humilló y fue a hacer lo que el padre le hizo. Pero no fue a hacerlo así nomás. David lo hizo con perfección, ¿sí? David lo hizo con todas las ganas, ¿sí? David lo hizo de la forma como si fueran de él mismo esas ovejas, ¿sí? Y aún así, no solamente él empezó a batallar con su mente al principio y obedeció, eso lo ayudó para obedecer al padre. Y cuando fue allá, tampoco que empezó a destruir leones y osos a la vez. No, quizás al principio le tocó ir con las ovejas por un camino sinuoso y se le metió uno al barro. Y tuvo que embarrarse, tuvo que meterse y sacarla a la oveja, ¿sí? Para salvarla, porque la oveja era del padre y el padre se las había encomendado, ¿sí? Quizás en otra situación tuvo que ir a un lugar y subir una montaña y casi se le cae uno al precipicio. Y con su vara, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? De a poquito, si tú no permites que Dios trabaje en ti lo poquito, no esperes que te lleve lo mucho. Porque si no somos capaces de tener una calma en nuestro temperamento cuando pasan situaciones límites, si no podemos llegar a dominar nuestro pensamiento, nuestro actuar en esos momentos límites, no estamos preparados para algo más grande, porque eso después nos va a ser de maldición. Porque Dios ni siquiera lo va a dar a nuestras vidas, porque no estamos aptos para recibirlo. Si no pasamos la primera prueba, no podemos pasar la segunda, ¿sí? Y David aún así siguió. Y después le tocaron leones, después le tocaron osos, le pueden haber tocado lobos. Pero ella tenía un caminar con el Padre, con el Dios, ¿sí? Ella tenía las materias aprobadas anteriores, la cual lo llevaban, ¿sí?, a tener una confianza. Porque cuando tú perdonas a una persona y te liberas de esa atadura, ¿sí?, ya la próxima vez que te hieran, pues ya vas a saber cómo es la situación, ¿sí? Entonces no te va a ser difícil quizás perdonar. Y encima ya vas a tener la experiencia y vas a entender que perdonando, el mayor bien es para ti, ¿sí? Primeramente. Y vas a ver que es agradable hacerlo, ¿sí? Es agradable hacerlo. Y ahí sí el Señor, fíjense que David pues tuvo que matar leones, osos, y lo hacía ¿con quién? Con sus manos, porque cuando nosotros estamos bajo la obediencia del Padre, el Espíritu Santo es el que hace, porque humanamente es imposible matar un oso con las manos, ¿sí? Solo con la presencia de Dios, pero la presencia de Dios se puede manifestar cuando nosotros nos alineamos con Dios, amén. Y aún así, fíjense todo lo que forjó David. Empezó con sus pensamientos, con su mentalidad, siguió por cuidado general de las ovejas, mató osos. Pero después, ¿qué pasó? ¿Quién se enfrentó? ¿Quién venía? El gigante. Su propio gigante también. Porque no era solamente el gigante que estaba entrando al pueblo de Israel, era su propio gigante, ¿sí? Pero David ya tenía la experiencia. David ya sabía lo que tenía que hacer. Aleluya. ¿Me pueden traer mucho más agua? Más que nada, pues agua. Gracias. Cuando David escuchó que había un gigante que estaba atemorizando al pueblo de Dios, hoy quizás hay situaciones en tu vida que te atemorizan, situaciones que pasan, como decían, vemos más grande el problema que a Dios, ¿sí? Al problema lo vemos allá y a Dios lo vemos acá. Puede haber situaciones en tu vida que te pase eso, pero como ella había pasado por otras situaciones, ya sabía lo que tenía que hacer. Amén. Y déjame decirte que como David fue, ya conocemos la historia, derrotó al gigante, ¿sí? Pero déjame decirte que las victorias que tú tienes hoy en el camino de Dios, no solo son de bendición para ti, son de bendición para el pueblo. Porque fíjense que él derrotó al gigante y libertó a Israel, libertó al pueblo de Dios. Amén. ¿Qué te quiero decir? La batalla que tú estás pasando hoy en día, todas esas situaciones límites,
son situaciones límite que después van a ayudar a otras personas a que lleguen a ese objetivo, a ese destino, ¿sí? Porque lo que tú pasas es de enseñanza para que tú enseñes a otro, que tú le puedas decir a otras personas, mira, tienes que perdonar, porque el perdonar produce calma en tu vida, produce paz, produce amor, produce que el mejor beneficiado eres tú de perdonar, ¿sí? Porque lo que hizo David no fue solamente derrotar un gigante y decir, derrotó un gigante. No, él libertó al pueblo de Israel con eso, ¿sí? El pueblo de Israel estaba atemorizado, todo el ejército estaba atemorizado, pero esa sola persona que tuvo la confianza, que vino caminando con Dios y aprobando las materias, ¿sí? Hizo que el pueblo de Dios sea libertado. Hoy tú puedes libertar a un hermano, ¿sí? Con lo que tú estás pasando, ¿sí? Tú puedes sacar de la cárcel a una persona que está encerrada, que está perdida, pero una palabra tuya, porque si vos lo pasaste, el Espíritu Santo va a trabajar ahí, no van a ser tus palabras, va a ser el Espíritu Santo, porque Él te va a dar el respaldo para poder hablar de eso, porque tú ya lo viviste y ya lo pasaste. Amén. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Como le dije, no menosprecies las pequeñeces, ¿sí? Porque David, fíjense que hasta ese momento, hasta con las ovejas era un desconocido, pero cuando mató a Goliat, él alcanzó su destino, él forjó su camino, porque de ahí él fue catapultado a las grandes cosas, ¿sí? De ese punto fue un punto de inflexión para David, ese punto lo hizo pegar un salto, ¿sí? En todo lo que él venía haciendo. Ya lo de atrás ya no era nada igual, era todo diferente, y todo en su vida, ¿sí? Y quiero terminar, me queda un poquito de, pero quiero hablar de otra persona, que también era un forjador de metas, había Dios por él también, ¿sí? Quiero hablar de Pablo, ¿sí? Sacando a Jesús, creo que Pablo nos da una enseñanza tremenda sobre lo que es forjar nuestro destino. Pablo puede decir eso, porque él al final dijo, he terminado la carrera, ¿sí? Dice Filipenses 3:14, sigo avanzando hacia la meta para ganar el precio que Dios ofrece. Ya se hablaba que cuando nosotros superamos algo, cuando hacemos la voluntad del Padre y pasamos al otro lado, en el otro lado hay regalos, ¿sí? Hay cosas que Dios nos ofrece, ¿sí? Porque Dios nos premia también, ¿sí? Dios nos premia. Muchas veces nos llegan cosas a nuestra vida porque todavía no hemos pasado algo, pero cuando pasamos algo, de golpe y porrazo las bendiciones llegan. Son premios del Padre, pero estaba esperando que tú superaras esa situación. Amén. Y en el versículo 12, yo lo tengo todo desglosado acá porque más iba a andar leyendo del celular. Pablo admite que el forjar esas metas es un desafío constante, ¿sí? El forjar las metas en nuestra vida es un desafío constante. ¿Por qué? Porque dice, no es que lo haya conseguido todo, o sea que sea perfecto, ninguno somos perfectos, ¿sí? Vamos hacia la perfección. Pero dice Pablo, pero sigo avanzando hacia la meta, ¿sí? Él tenía una meta que el Padre le había revelado, y él, por más que pasara situaciones, no se dejaba amedrentar por sus pensamientos, por las personas, por las situaciones. Él fijaba su mirada en la meta, ¿sí? Y en el versículo 16 dice que si ya logramos algo, nos recomienda que vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Es decir, sigamos avanzando hacia la meta. Algo vamos logrando, es decir, vamos creciendo, ya tenemos un crecimiento, debemos vivir a la altura de dicho crecimiento espiritual, ¿sí? Esto habla de que si perdonas, en la próxima situación te pongas a la misma altura. Si ya perdonaste una vez, tienes la capacidad de hacerlo 2 veces, 3. Entonces por eso digo, ya después se hace fácil. Porque cuando tú ya perdonaste una vez, la segunda te puede costar apenito, un poquito menos, la tercera, pero ya después va a ser fácil, ¿sí? Porque ya nos ponemos a la altura de lo que hemos conseguido. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo, bendito Dios. Pero forjando tu destino no hay lugar para el estancamiento. Con lo poco que hayamos logrado y aún con los fracasos que tenemos, deben ser fuentes de inspiración para seguir adelante. Amén. En el versículo 13 dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome
para alcanzar lo que está delante. ¿Sí? A Pablo, si leemos la palabra, vemos que él lo metieron preso, no sé, papá no dice cuántas veces, ¿sí? Que hasta sus propios discípulos le dicen, bueno, basta, que te metan preso. Pero Pablo no aflojaba el paso, ¿sí? Y en el 12 dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, ¿sí? ¿Qué significa? A Pablo lo metían preso, a Pablo lo encerraban, lo ataban. ¿Y él qué hacía? Oh, Señor, estoy tirado aquí en la cárcel, no tengo la mano atada, los pies atados. No, él no se dejaba amedrentar por lo que estaba sucediendo. Ya tuvo una experiencia, ya había cambiado su mentalidad. Él quiso una situación, se puso a adorar a Dios, ¿sí? Se puso a buscar la presencia de Dios, ¿sí? Se puso a buscarlo al Padre directamente, porque sabía que el único que lo puede sacar de esa situación es el Padre Celestial, ¿sí? Yo puse acá su tenacidad es ser terco, ¿sí? Cuando no pasan las cosas, cuando no suceden las cosas que tú quieres, cuando no puedes lograr algo que Dios te dijo, tienes que ser terco, tienes que forjarte, decir, le erré, pero vamos, me levanto de nuevo, vamos a probar de nuevo. Si Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Tienes que tener tenacidad, pero eso no sale de Dios, eso sale de nosotros. Por eso somos los segundos forjadores, porque nosotros debemos tener esa mente firme para poder seguir avanzando aun cuando las cosas no sucedan. Y en 2 de Timoteo 4:7 Pablo pudo proclamar victorioso, he acabado la carrera, ¿sí? He acabado la carrera. O sea, Pablo logró todas las metas que el Padre tuvo para con él en su vida. Pero Pablo, como bien decía, miraba la meta, ¿sí? Y poco se tocó de esto en el Congreso. Algunas palabritas. Vieron que había 4 palabras. Acá. ¿Cómo la dio? Pablo tenía la motivación. O sea, tenía una meta que alcanzar. Cuando tú vives el camino de Dios, y sacando, vamos a poner el camino de Dios y tus propias metas personales, si tú no tienes una motivación que alcanzar, no vas a alcanzar nada, porque el viento te va a llevar para allá y vos decís, bueno, está bueno ir para allá, me lleva para allá. Pero si vos fijas tu mirada en una meta, si tú pones una meta que plantear, ahí vas a tener donde caminar. Entonces la motivación habla de algo que vos querés, o algo que entendiste que Dios quiere, y te fijas en esa motivación y te inspiran en esa motivación y la ves continuamente para poder no alejarte de ella, sino acercarte cada más, ¿sí? Tienes que visionarlas. Pablo tenía personalidad. Él sabía que seguía a Jesús. Él sabía quién era su dueño, ¿sí? Y él sabía lo que el dueño quería de él. Entonces en esa situación de cárcel él no se dejó amedrentar, porque él sabía que el Padre quería que él adorara ahí, para que las cárceles fueran abiertas, para que las cadenas se rompieran. Y Pablo tenía la actitud correcta, porque la actitud correcta habla que frente a las dificultades, él alabó a Dios. ¿Sí? Tu actitud, ¿de qué habla tu actitud? Tu actitud habla que si vas a ser positivo o negativo. ¿Sí? Si tu actitud es mala, no vas a lograrlo, porque te estás enterrando solo. Amén. Pero si tienes una buena actitud en Dios, una actitud positiva, una actitud de decir, saco pensamientos malos y pongo los pensamientos buenos que son de Dios, esa es la actitud que hay que tener para enfrentar las situaciones, para poder alcanzar la meta. Si no, vamos a estar 2 pasos hacia adelante y 5 para atrás. ¿Sí? Y por último, puse yo, la más difícil. Pablo sabía dominar sus emociones, porque como les dije, somos los segundos forjadores, ¿sí? Debemos forjarnos nosotros mismos a actuar como Dios quiere, ¿sí? Él sabía dominar sus emociones, porque si Pablo no sabía dominar sus emociones en esa situación de cárcel, él se hubiera puesto a llorar,
Pero él se puso a llorar en la presencia de Dios. Se puso a llorar buscando de Dios. No porque estaba, ¡ay, Señor, me encerraste acá de nuevo! No. Él sabía controlar sus emociones. ¿Qué te quiero decir? Si no sabes controlar tus emociones en esas situaciones límite que Dios te pone, si reaccionas de la peor manera, si reaccionas mal, si no haces lo que Dios quiere, no vas a avanzar. Porque vas a dar 2 pasos hacia adelante y vas a dar 5 para atrás. Y otra vez vas a tener que dar 3 nuevamente que ya diste anteriormente y los diste mal. Y vamos a tomar de nuevo esto, ¿sí? Como les decía, esta es un puntito, 6 meses más grande, conozco a Cristo, ¿sí? Acá se abre un nuevo camino para mí, amén. Está puesto acá abajo. Este pedacito sería este pedazo de acá, amén. Acá yo puse diácono, acá puse pastor, ¿sí? Y acá puse mucho, ¿sí? Él ya sabe mi destino, él ya sabe tu destino, sabe todo lo que va a pasar de aquí en adelante, ¿sí? Pero acá puse destino de Dios condicionado por nosotros, ¿sí? Y empecé. Primer punto, conocí a Jesús, diácono, pastor, y todo lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno represéntelo en su vida, amén. Y yo puse esta línea verde que va, sube, baja, amén. Yo aquí, la línea de diácono cruza justo en el punto donde Dios lo manifestó. Pastor, está puesto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que eso se manifestó en mi vida. Que eso, gracias a la ayuda del Padre, yo lo pude traer como meta y lo establecí sobre mi vida. ¿Amén? Eso es lo que soy hoy. ¿Amén? Y aún así, todos estos puntos que se van a cruzar, tómalo en tu vida y van a ser todos esos puntos que tú tienes victoria. Que todo lo que el Padre quiso para ti, lo lograste, ¿sí? Queda marcado un punto ahí, ya, un objetivo cumplido, ¿amén? Amén. Pero ¿qué pasa si seguimos esta línea así para allá, ¿sí? Y acá en este punto hay un cruce, y acá Dios quiere hacer algo en tu vida. Sigamos con el ejemplo, Dios quiere que aprendas a perdonar en ese punto. Si a ti te pasa una situación mala, esta línea representa tu estado de ánimo, por decir una forma, ¿sí? Si tú estás aquí abajo, significa que estás llorando, significa que estás triste, significa que no la estás pasando bien, ¿sí? Porque estás por debajo. Esa situación límite te llevó por debajo de la línea que Dios quiere que vayas, ¿sí? Este es el caminar, lo que Jesús quiere de tu vida. Pero tú estás aquí abajo. Pero déjame decirte que si tú no subes, si tú no tienes la motivación para poder perdonar, ¿sí? Si tú no tienes la personalidad, ¿sí? Para decir, vamos, me hirieron, me golpearon, me menospreciaron, pero yo no me puedo quedar rendido de brazos cruzados, yo tengo que superar eso, yo tengo que llegar al objetivo, que tengo que perdonar a mi hermano, ¿sí? Si tú tienes la personalidad correcta, tu estado de ánimo va a empezar a subir, ¿sí? Y si tú haces lo correcto, te vas a cruzar en este punto y vas a cumplir lo que Dios quiso para tu vida. Pero pongámosle que acá no hay un punto marcado, ¿sí? Y pongámosle que ahí Dios quiere hacer algo con tu vida. Y vemos que la niña sube nuevamente. Si vos estás muy exaltado, si tenés mucho ego, si no querés hacer caso a lo que Dios te dice porque quieres hacer tus propias cosas, tu propio camino, ¿qué significa? Que la bendición que vos tenías aquí, te la perdiste porque pasaste largo por arriba. Amén. No pudiste alcanzarla. ¿Por qué? Porque no te dejaste dominar por lo que Dios quería que te dominara, ¿sí? No dejaste que Dios te moldeara. Acá significa que estás muy alto, Dios no te puede alcanzar, ¿sí? Y si estás aquí abajo, tampoco. Porque debemos estar alineados con la voluntad del Padre, ¿sí? Debemos estar alineados a lo que el Padre quiere con nosotros. Pero tenemos que tener esas 4 palabras. No fueron 4 palabras al azar. Motivación, ¿sí? Personalidad, las emociones.
no son 4 palabras que papá se le ocurrió poner. Son 4 cosas que son pilares, ¿sí? Para que nosotros podamos agarrarlos. ¿Sí? Como les dije, si no tienes la personalidad correcta, no tienes la actitud correcta, ¿sí? Tus emociones van a ser un desastre, porque te va a llevar por donde quieres, ¿sí? Y quizás el Padre quería llevarte a ser pastor, a ser profeta, a ser maestro, ¿sí? A ser apóstol, lo que sea. Pero si tú no tienes la motivación correcta, o tú no sabes dominar esas emociones, déjame decirte que no vas a poder llegar al camino que Dios quiere que tú llegues. Amén. Bueno, espero que todo esto, que fue largo, pero espero que le haya sido entendible, que se le haya podido haber clarificado un poco de cómo forjarnos nosotros mismos, ¿sí? Sabemos que somos todos forjadores de destino porque todos hemos logrado metas, pero que hayamos entendido por ahí cómo forjar nosotros. Depende de nosotros, ¿sí? Si nosotros no forjamos nuestro destino, ¿sí? Vamos a dejar, y si no forjamos nuestro destino, hablo en el camino de Dios, vamos a dejar que otro lo forme, que otro lo forje. ¿Y quién va a ser el otro? El diablo. ¿Sí? Hay 2 formas nada más, o a lo que Dios quiere, o a lo que el enemigo quiere. Amén. Dios los bendiga mucho.